Muy buenos días. El día de hoy nos complace presentar nuestro comentario oral sobre uno de los cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Somos los estudiantes de cuarto año de secundaria del programa Byron, Futura Promoción 2021. Los integrantes de mi grupo son Iván Pascutini, Fabiana Fernández y yo, Geraldine Enríquez. Para iniciar nuestro trabajo, partimos de conceptos claves, los cuales son representación y creatividad, los cuales nos ayudaron para poder interiorizar y plasmar un producto del análisis del comentario literario de manera creativa. Durante la clase leímos diversos cuentos de Julio Ramón Ribeiro y analizamos el contenido y la forma. Después, indagamos información complementaria sobre el estilo y técnica del autor. Los cuentos que hemos leído son El banquete, Alienación, La tela de araña, Los gallinazos sin plumas, Una aventura nocturna y Explicaciones a un cabo de servicio. Para tener una idea clara de la obra que hemos analizado, Los gallinazos sin plumas, presentaremos un pequeño fragmento de la adaptación de dicho cuento para ver el grado de abandono de los niños. ¿Qué están buscando acá? ¿Los conozco yo a ustedes? Ya, se me borran ahorita. ¿Por qué? ¿Acaso la basura tiene dueño? Todo tiene dueño. ¿No te han enseñado? Ya, fuera de acá. ¿Qué están haciendo, muchachos del diablo? Váyanse a joder a su casa. Oye, carajo. Ay, ay, ay. Así vamos mal, pues. ¿Qué es esto? Yo dije comida, dije desperdicios. Es difícil conseguir, tío. ¿Qué va a ser difícil? De todas partes no botan, ¿no, Tomás? Pregúntale a Tomás si no me cree. ¿A dónde habrán ido ustedes, pues? Miren, saliendo de aquí, derecho nomás, para el lado de allá, para el lado del mar, hay un basural grande. Ahí tienen que ir. Ah, pero los adivinos, tío. No sabíamos, ¿Y por qué no preguntaron? ¿No se te ocurrió preguntar? A ti te estoy hablando, tú que eres tan vivo para algunas cosas. ¿No tienes boca acaso? Ah, esto viene mejor. Con otro así estaríamos completos, ¿eh? ¿Quién llenó ese balde? Los dos. Entre los le hemos estado llenando. Luego del análisis, hicimos una distribución de los roles como se presenta en la siguiente diapositiva. A continuación, daremos inicio al análisis del comentario oral literario de Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro. No hablo por mí mismo, sino por los que no tienen voz, los que han luchado por sus derechos, su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a la educación. Dijo Malala Yousafzai, algo con lo que Julio Ramón Ribeiro se puede identificar. En su obra Los gallinazos sin plumas, nos da y describe el tema de la vida bajo la pobreza en las zonas urbanas de Lima. Julio Ramón Ribeiro fue uno de los cuentistas peruanos más influyentes de la literatura latinoamericana y sus obras han sido traducidas a casi todos los idiomas mayores. En sus obras vemos tratada la pobreza que hay en las ciudades de Lima, dándoles así una voz a los pobres. Sus obras más notables fueron, de 1995, Los gallinazos sin plumas, que pertenece al género narrativo, en 1958, Cuento de circunstancias, y en 1964, Las botellas y los hombres. Julio Ramón Ribeiro Zúñiga nació en Lima, Perú, el 31 de octubre de 1929 en Santa Beatriz, cercado de Lima. Su familia era de clase media y fue el tercero de 4 hermanos. Fue un escritor y es considerado como uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Sus obras se caracterizan por la crítica social que se aprecia en ellas, al hablar por los que no pueden.
El movimiento literario al que pertenecía Julio Ramón Ribeiro pertenece a la generación de los 50, la literatura del realismo social. Sus obras fueron una contribución decisiva para consolidar el paso de la narrativa indigenista a la narrativa urbana en el Perú. Los temas que utilizaban eran la ciudad moderna a partir de la migración, la imagen de la ciudad negativa y deshumanizadora. Este cuento narra la historia de dos hermanos llamados Enrique y Efraín, los cuales son explotados por su abuelo Don Santos, quien es un personaje ambicioso, avaro y que no le importa el bienestar de sus nietos. Don Santos explota a Enrique y Efraín con el fin de alimentar a su cerdo llamado Pascual, el cual planea vender. Los hermanos se encuentran con múltiples inconvenientes al buscar comida, mayormente la enfermedad, la cual crea conflictos en la familia y acaba causando la muerte de Don Santos, así obligando a los hermanos a buscar una nueva vida. En este comentario literario se analizará el tema de la pobreza infantil en las zonas urbanas de Lima, algo que se refuerza por la desesperación presente en la obra, la cual viene con la situación económica en la que están. También la hermandad y la unión como soporte frente a la pobreza y la desprotección frente a peligros, también como resultado de la pobreza. En primer lugar, se nos presenta la idea de la desesperación, algo que se causa por el hambre y la necesidad absoluta de subsistir como resultado directo de la pobreza que sufren los niños. Cerca del inicio del cuento se nos relatan las actividades que llevan a cabo Efraín y Enrique de buscar basura por ítems que puedan ser consumidos por el cerdo Pascual. Y se nos dice que, otra vez, Efraín encontró una pera casi buena que devoró en el acto. En este raconto se expresa mediante una hipérbole la desesperación que tiene Efraín, algo causado por el hambre que viene con la incapacidad de obtener comida. La idea de la desesperación también se puede reflejar en el énfasis que se puso en la calidad de la pera, la cual ha sido reportada por el narrador heterodiegético mediante un adjetivo calificativo a ser casi buena, indicando que la desesperación, como resultado del hambre, algo simbolizado por la pera, ha alterado la perspectiva de calidad de los niños para que un objeto consumible que no esté en estado de descomposición avanzado no solo sea aceptado, sino celebrado al ser encontrado. Por lo tanto, el hambre como resultado de la pobreza tiene como consecuencia directa la desesperación, la cual se desarrolla en esta cita mediante la pera, que simboliza la condición en la cual se encuentran los niños. También vemos el efecto de la desesperación en el aspecto económico, simbolizado por el cerdo Pascual, el cual Don Santos planea vender con el fin de conseguir dinero, pero que tiene que ser alimentado. La desesperación se hace evidente mediante esta cita. ¡Idiotas! ¿Qué han hecho hoy día? Se han puesto a jugar seguramente. Pascual se morirá de hambre. Esta cita, dialogada de forma directa, entre Don Santos y los niños, vemos el resultado del fracaso de los niños en conseguir comida para Pascual, y como resultado, Don Santos expresa las necesidades de Pascual mediante una hipérbole y enunciados exclamativos, indicando que existe la posibilidad que Pascual muera de hambre y por lo tanto no pueda ser vendido, así adentrando a Don Santos y los niños aún más en la pobreza. El uso de hipérbole por parte de Don Santos para algo que realmente no es urgente, con el fin de provocar desesperación, refuerza la idea que este es un personaje plano, que siempre exhibe las mismas características emocionales hacia los niños y que no está interesado en el daño que les puede provocar. Con esto se solidifica la idea que la desesperación que proviene de su absoluta necesidad de conseguir dinero para subsistir. Es así que vemos como la necesidad de subsistir, algo saciado por el dinero, el cual es simbolizado por el cerdo Pascual, este alimenta la desesperación de los niños, al presentar el concepto de la incapacidad de subsistir. Por lo tanto, los personajes no podrían sobrevivir. En síntesis, el contexto de la pobreza en la cual se presentan los niños les lleva a actuar de una forma desesperada, ya que no solo pasan hambre, pero también se les presenta la constante posibilidad de no ganar suficiente dinero para subsistir, algo simbolizado y representado por el cerdo Pascual, su única posible fuente de ingreso, la cual es bastante frágil y el fracaso en alimentarlo puede llevar a que no se gane suficiente dinero y por lo tanto sea mucho más difícil subsistir. La segunda idea se enfocará en el tema de la hermandad y la unión de los personajes principales, que origina como una consecuencia directa y una solución para la situación de pobreza y desprotección en la que se encuentran los niños. Al inicio del cuento, se aprecia que ambos personajes se levantan juntos al escuchar los gritos de Don Santos y salen de su casa, donde demuestran no solo el trabajo en equipo, sino también el compromiso de trabajar juntos. El uso de los signos de exclamación y lenguaje imperativo
permiten resaltar la intención del mensaje enfatizando el punto de vista de Enrique. Asimismo, el pronombre personal, mi y yo, otorga una postura posesiva, con lo cual se puede hacer referencia a que Enrique, con el fin de proteger a su hermano, asumió el cargo de ir al muladar a recoger la basura por sí mismo. Por ello, la idea de proteger la vida de su hermano e ir al muladar ofreciéndose a recoger la basura son evidencias de la hermandad y unión enfocada en los personajes de Efraín y Enrique. En segundo lugar, el concepto de la hermandad y unión entre los niños con el fin de protegerse frente a los peligros se amplifica cuando estos se ven obligados a abandonar la seguridad y abrigo que tenían con Dos Santos, y el narrador heterodiegético permite identificar no solo las acciones que realizan ambos personajes, reforzando la idea de que ambos hermanos trabajan en conjunto con el fin de recolectar la comida para el cerdo pascual, sino también los sentimientos, emociones y puntos de vista de cada uno de ellos sobre la vida que llevan. ¡Pronto!, exclamó Enrique, precipitándose sobre su hermano. ¡Pronto, Efraín! El viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. Aquí se evidencia, mediante la presencia del lenguaje imperativo y el uso de los signos de exclamación, que ahora, enfrentados con más desprotección al estar expuestos, deben mantenerse unidos y protegerse mutuamente de los peligros que pueden estar presentes. Utilizan el adjetivo de tiempo, pronto, como el medio para apresurar a su hermano, ya que no podrá irse sin él de ese lugar. Asimismo, el uso del verbo compuesto, debemos irnos, permite identificar la unión y compasión entre ambos hermanos. De esta forma, se evidencia la unión de ambos niños, debido a la ruptura del lazo entre Don Santos y ellos. Evidenciamos los valores presentes, tanto como Efraín y Enrique, como medios que permiten demostrar el entorno donde viven, así como la situación que padecen y reflexionar acerca de su realidad. Cerramos la idea 2 diciendo que a lo largo de la obra se evidencia la relación entre hermandad y unión reflejados en Enrique y Efraín, como medio para vencer la pobreza en la que ellos vivían. Los hermanos utilizan como complemento la fortaleza y el apoyo entre ambos para soportar los abusos y maltratos del que son víctimas por culpa de la pobreza en la que viven. La tercera idea procura demostrar la desprotección que refuerza el tema de la pobreza infantil. Se plasma en la desprotección en falta de cuidado de un adulto, en este caso Dos Santos, y la desprotección y exposición total de Efraín y Enrique. El primer elemento que valida mi idea es lo que sucede después de que Don Santos haya obligado a sus nietos a seguir trabajando, en vez de brindarle la atención que merecían, ya que los niños estaban claramente enfermos. Efraín, inundado de sudor, se revolcaba de dolor sobre el colchón. Tenía el pie hinchado como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire. Los dedos habían perdido casi su forma. A través del símil, como si fuera de jeve y estuviera lleno de aire, el narrador en tercera persona nos hace alusión al estado en el que se encuentra Efraín, incluso exagerando, utilizando el adjetivo lleno. También se refuerza la idea de la desprotección y el sufrimiento de los niños mediante un hipérbole, inundado de sudor, lo que nos trata de explicar la gravedad en la que se encuentran los niños y que Don Santos no se quiere percatar. Esto también se refuerza con los dedos habían perdido casi su forma. El adverbio casi nos indica al extremismo en el que llegó Don Santos con sus nietos. No les brindó ningún cuidado e incluso los obligaba a seguir trabajando. Así, la desprotección relacionada al cuidado de enfermedades de Efraín y Enrique eran deficientes. Efraín y Enrique eran constantemente explotados y violentados por él, incluso llegando a extremos. Este maltrato se evidencia en la narración heterodiegética mediante la hipérbole y otros recursos gramaticales. El segundo elemento que valida mi idea sucede cuando Don Santos cae al chiquero con Pascual. Y Enrique tiene la idea de escapar, entonces decide llamar a Efraín. Este le pregunta a dónde van a ir, en lo que Enrique le contesta, a donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. Por medio de un adverbio exclamativo junto a la preposición a, donde sea, nos da contexto en la situación en la que se encuentra Enrique en este momento. Debido al entorno donde ha vivido toda su vida, desamparados, entendemos que no le importa el lugar donde vaya, siempre y cuando se alejen de donde se encuentren. Igualmente, mediante el polisínteton que llega a darle más fuerza a la oración, donde podamos comer algo, donde los gallinazos, también indica un tiempo futuro, una prolepsis, donde estos niños quedarán totalmente desprotegidos frente a la sociedad.
Esta oración nos hace referencia a que a la vez que Enrique y Efraín quedan en libertad, sin los abusos del abuelo, ellos se quedan completamente solos. Se quedan incluso sin un lugar donde poder dormir y están destinados a tener que sobrevivir en las calles. De esta manera, se presenta la desprotección total que Enrique y Efraín tendrán que enfrentar en el mundo exterior. Si bien mencionamos dos tipos de desprotección, ahora que están por su cuenta, son mucho más vulnerables a constantes peligros en las calles y en el abandono absoluto. Para finalizar la idea 3, la desprotección desmedida donde se encontraron y se encontrarán Efraín y Enrique es debido a la pobreza. Desde una temprana edad carecían de algo esencial, la protección de un adulto responsable. Su desprotección se evidencia en gran parte del cuento, la que viven los niños con Don Santos en el maltrato y descuido hacia los niños. Finalmente, se comprueba la idea de la desprotección total a la que se enfrentaron cuando decidieron escapar. De esta manera, ahora son más vulnerables de lo que originalmente eran. Igualmente, el autor nos presenta una cruda realidad sin solución desde esas épocas hasta la actualidad. Como conclusión final, el tema de la pobreza infantil en zonas urbanas marginales de Lima fue reforzada por las ideas temáticas, la desesperación, la hermandad unión como soporte frente a la pobreza y la desprotección frente a peligros, las cuales engloban y son los factores importantes que determinan la pobreza infantil en zonas urbanas marginales de Lima. Mediante la obra observamos la denuncia de la injusticia social y la explotación infantil. Ribeiro nos describe un escenario común en nuestra sociedad, que lo podemos identificar con facilidad, lo que nos lleva a reflexionar. Julio Ramón Ribeiro presenta un mensaje directo, el cual es que debemos concientizarnos como sociedad para que la explotación contra los niños y la gente de escasos recursos sea exterminada y podamos tener una sociedad justa. Muchas gracias.